agradezco su amable presentación. Pues muy buenas tardes a todas y todos ustedes que nos hacen el favor de acompañarnos y más aún que tienen el interés de este tema. La charla que el día de hoy vamos a desarrollar tiene que ver precisamente con lo que acaba de mencionar el doctor Carlos, esta metodología TEMIS para la aplicación del control de convencionalidad. Y desde ahora quiero aclarar algo muy importante. La metodología TEMIS no es un método de interpretación jurídica. La metodología TEMIS no pretende ser un test de proporcionalidad, un test de igualdad, métodos de adjudicación de derechos. La metodología TEMIS pretende ser otra cosa, es otro paradigma. Incluye 3 cosas que vamos a desarrollar en la charla, pero sí quiero hacer esa acotación. Bien, en primer lugar, quiero agradecer a la Escuela EGACAL, Escuela de Derecho, la amable invitación que me han hecho para estar con ustedes el día de hoy. En especial, quiero agradecer al doctor Guido Aguilagrados, a quien aprecio y le mando un fuerte abrazo desde acá. Bien, sin más, voy a presentar con ustedes unas pequeñas diapositivas que preparé para el día de hoy y se nos haga mucho más fácil la charla, ¿vale? Entonces, en principio, quiero comentar que para hablar de esta metodología TEMIS, la antesala de la metodología TEMIS necesariamente es el control de convencionalidad. Ese es el punto de partida de la metodología TEMIS. Sin el control de convencionalidad, la metodología TEMIS no tiene ningún sentido, porque para eso fue creada desde el año 2015, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a establecer 2 pequeñas notas distintivas del control de convencionalidad, algo muy breve, algo que todo mundo conoce. Esta no es una charla del control de convencionalidad. Lo es de la metodología TEMIS. Bien, el control de convencionalidad, como todos ustedes saben, es una herramienta que permite a los estados parte concretar la obligación, esa obligación a la cual se suscribieron cuando firmaron la Convención Americana. ¿A través de qué? A través de la aplicación del control de convencionalidad, es decir, confrontar las normas nacionales frente a la Convención Americana y más allá aún, a la jurisprudencia emitida por la Corte Interamericana. Recordemos que el texto de la Convención Americana contiene principios en abstracto. La interpretación que es a cargo de la Corte Interamericana como último intérprete de la Convención es una extensión de la Convención. De modo que las palabras, el criterio, la interpretación, los razonamientos que dé la Corte son la Convención viva, ¿de acuerdo? Eso es muy importante. Entonces, el objetivo del control de convencionalidad es precisamente afianzar como norma suprema a la Convención Americana, ¿de acuerdo? A la Convención y los tratados en el seno de la OEA. Las normas supremas, estamos muy acostumbrados a esa pirámide kelseniana, ¿cierto? Desde que estábamos en las licenciaturas, se nos enseñó a que en la cúspide normativa se encuentra la Constitución. Esa Constitución que contiene principios, porque las reglas quedan a cargo del sistema normativo de legalidad. Entonces, así como reconocemos la supremacía constitucional, también debemos reconocer la supremacía de la Convención Americana, hablando en el sistema interamericano. De modo que el fundamento del control de convencionalidad lo será precisamente la Convención y los tratados que, si bien pudieran llegar a tener una categoría superior que las normas internas, esto solamente se da cuando
sean más favorables a la persona. Recordemos aquí que el principio pro persona vino a romper precisamente con ese paradigma de la jerarquía de normas. Dos cosas: bloque de convencionalidad para los estados que han ratificado la convención y bloque de convencionalidad para los estados que no lo han hecho. Para los que estamos dentro de la convención, tenemos como norma suprema precisamente la Convención Americana, las sentencias de Corte Interamericana. Ojo aquí, opiniones consultivas de Corte y de Comisión. Las opiniones consultivas, si bien es cierto, no son asuntos contenciosos que llegan al conocimiento de la Corte, sin embargo, también son parámetros a través de los cuales los Estados miembros pueden regir sus criterios internos. ¿De acuerdo? Entonces, las opiniones consultivas también forman parte del bloque de convencionalidad. Y la normatividad interamericana. ¿Cuál? Los tratados que se firmen en el seno de la OEA. A la par de esto, tenemos el bloque de convencionalidad para los estados que no han ratificado la convención. Y esto es a través de la Declaración Americana de Derechos Humanos. Entonces, a partir de estas dos ideas generales del control de convencionalidad, quiero ya comenzar a hablar de la metodología Temis. Pero fíjense algo aquí interesante, ¿no? Algo para que valdría la pena comentar previo a ponerles estas diapositivas y empezar a ver lo que es la metodología Temis. Si nosotros nos preguntamos, ¿cuál es el sustento del control de convencionalidad o cuál es el sustento de la metodología Temis? Podría parecer un tanto pantanoso porque se nos ha dicho que el control de convencionalidad nace precisamente de las sentencias de la Corte Interamericana, es decir, no hay un sustento normativo. Entonces, eso nos pone un piso un tanto resbaloso. Pero yo quisiera explicarlo de esta forma. Miren, voy a poner dos situaciones para entrar en contexto. ¿Les parece bien? La primera situación tiene que ver con una máxima que se ha establecido en el derecho romano y es muy sencilla: pacta sunt servanda. Si uno firma un tratado, si uno firma un convenio, hay que cumplirlo, ¿no? Y les voy a poner aquí un dato interesante. En México se han firmado casi todos los tratados en materia de derechos humanos. La pregunta o las preguntas vienen en el siguiente sentido: ¿esta gran vocación diplomática en la firma de tratados implica el compromiso para su cumplimiento? Otra pregunta: ¿las autoridades en todos los niveles cumplen con las obligaciones establecidas en esos tratados de derechos humanos? Pareciera que la respuesta es en sentido negativo. No, no se cumplen. Y ¿saben una cosa? Estadísticamente, al menos en México, no lo sé en Perú, pero al menos en México no se cumplen los tratados por las autoridades porque en ocasiones no se conocen. Y en este punto, la metodología Temis juega un papel muy relevante y se los voy a demostrar a continuación. Segundo escenario, segunda situación. En nuestros países, tanto en México como en el Perú, tenemos dos tipos de controles hablando de derechos fundamentales: el control constitucional y el control de convencionalidad, ¿cierto? Ahora, la pregunta es, ¿existirá algún método o alguna metodología fija para aplicar el control de convencionalidad? ¿Cada país lo aplica y lo ejerce a su forma? Aquí voy a hacer una pequeña acotación. No desconozco que a nivel mundial se utiliza por parte de los tribunales constitucionales, por ejemplo, el test de proporcionalidad a través de sus distintas gradas, también el test de igualdad. Esto es dependiendo de los derechos que estén en pugna. Lo cierto es que en esta ocasión vamos a hablar de esta metodología Temis, que no solo implica un método de elaboración de sentencias,
sino la metodología Temis contiene otros dos apartados. ¿Cuáles? Por una parte, conocer la jurisprudencia de la Corte Interamericana. Por otra parte, también conocer cuáles son los tratados que se han firmado en el seno de la OEA y que nos obligan y forman parte del bloque de convencionalidad. Además de eso, la metodología Temis ofrece ya una plataforma de acceso a la justicia y lo voy a compartir con ustedes en unos minutos. Ahora me voy a referir a 4 aspectos muy relevantes establecidos en la propia Convención Americana y dictados también por la Corte Interamericana. Primer escenario, competencia de la Corte Interamericana para interpretar la Convención. Sabemos todos que la Corte vela por el cumplimiento de la Convención Americana, eso es obvio, pero ello no se agota en dictarse decisiones en casos concretos, tampoco en ordenar reparaciones. El artículo 62 de la Convención otorga a la Corte esta facultad o autoridad para decidir en definitiva sobre la interpretación y aplicación de la Convención. En ese sentido, se ha dicho que la Corte Interamericana es la última intérprete de la Convención, ¿cierto? Ahora, la necesidad de conocer las disposiciones de la Convención surgen del hecho de que estos derechos y libertades que se encuentran aquí son formulados de una manera abstracta, de una manera general. Por ejemplo, el artículo 8 de la Convención nos da las garantías, las debidas garantías, ¿cierto? Pero no nos explica de qué se trata el plazo razonable, por ejemplo. Eso lo tiene que hacer Corte Interamericana a través de la interpretación. Segundo punto, obligación de transmitir los fallos de la Corte Interamericana. Aquí quiero que pongan especial atención, porque este es el artículo que da el fundamento, uno de los fundamentos a la metodología Temis. El artículo 69 de la Convención Americana nos dice que todos los fallos de la Corte serán transmitidos a los estados parte. ¿Esto qué significa? La pregunta es, ¿cómo se transmiten los fallos a los estados parte? ¿Cierto? Entonces aquí la metodología Temis tiene un apartado que es el digesto Temis, a través del cual vamos a poder transmitir estos fallos de la Corte. Señores, aquí hay que observar algo bien importante. Cuando la Corte Interamericana resuelve un asunto, por ejemplo, un asunto de México, Israel Hernández contra México. Perfecto, estamos frente a un caso contencioso. Al final vamos a llegar a una sentencia y probablemente se ordene una reparación. Bien, esta será cosa juzgada para Israel y para México, pero será cosa interpretada para el resto de los países miembros. Y es ahí la importancia que cobra el artículo 69 cuando dice que los fallos de la Corte se deben transmitir a los estados. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, no los obliga como tal, porque no se encuentran inmersos en la contienda, sin embargo, sí es un parámetro para que ellos apliquen este criterio en sus sentencias nacionales. Máxime, si el derecho que se ha juzgado aquí se encuentra también en disputa en un asunto nacional y que evidentemente sea mucho más favorable a aquella persona. Tercer punto, efectos erga omnes. Siempre que la Corte interpreta en sus decisiones los conceptos jurídicos de una disposición general, convencional, la Corte se dice que concreta el contenido normativo de la convención de manera vinculante. Entonces, las interpretaciones de la Corte Interamericana y todos, cuando ella hace estas interpretaciones,
todos los estados partes deben respetar y aplicar precisamente mediante el control de convencionalidad. Siguiente punto. El control de convencionalidad a nivel nacional. Respetando la soberanía que tienen los estados parte, es que la Corte Interamericana no ha establecido una forma particular para llevar a cabo la aplicación del control de convencionalidad a nivel nacional. ¿De acuerdo? Entonces, la metodología TEMIS va a permitir llevar a cabo una interpretación de las normas nacionales conforme a la convención. En este sentido, la norma nacional se interpreta a la luz de la jurisprudencia de la Corte, la cual es accesible a través del digesto TEMIS. Lo vamos a, insisto, ya viene a continuación. El enfoque entonces de la metodología TEMIS siempre consistirá en lograr una interpretación de la norma nacional conforme a la convención y solo en última instancia analizar una posible inconvencionalidad de la norma. ¿De acuerdo? Entonces, bajo estos parámetros que les acabo de compartir, es que encuentra su génesis, su sustento, tanto el control de convencionalidad como la metodología TEMIS. ¿De acuerdo? Existe la obligación porque firmé la convención. Entonces, ¿cómo la cumplo? Pues a través del control de convencionalidad. ¿Pero qué es el control de convencionalidad? Un reconocimiento de una norma suprema o de un bloque de normas, un bloque de convencionalidad para salvaguardar los derechos humanos en la región. Voy a continuar compartiendo con ustedes aquí las diapositivas para que vayamos avanzando, si les parece. Metodología TEMIS, entonces, como les dije, nace en el 2015. Esta metodología fue un esfuerzo que, junto con el área legal de la Corte Interamericana, el Instituto Interamericano y una agencia alemana que se llama GIZ, llevaron a cabo un convenio en el año 2015 con la finalidad de potencializar el derecho humano de acceso a la justicia en la región. ¿De acuerdo? Así como todos los organismos tienen sus políticas, sus directrices, también la Corte Interamericana decidió que una de estas directrices debía ser acercar a los países miembros a la aplicación del control de convencionalidad. Muy bien. Ahora, debemos saber cómo se divide la metodología TEMIS. Por eso, recalco de nuevo, la metodología TEMIS no es un método de interpretación jurídica. La metodología TEMIS incluye estas tres fases: digesto TEMIS, guía metodológica y red TEMIS. ¿De acuerdo? Vamos a ver. El digesto TEMIS, que fue creado desde el 2015, la metodología TEMIS, déjenme contarles algo, ha ido avanzando por épocas. No es que desde el 2015 se tenga el digesto, la guía metodológica y la red TEMIS. No, esto no es así. Primero nació el digesto, luego nació la guía metodológica y hace unos meses la red TEMIS. El digesto TEMIS es un documento público, un documento que se contiene en la página de Corte Interamericana, donde se contienen todos los pronunciamientos de la Corte Interamericana en materia inicio de acceso a la justicia. Esto es artículos 1, 2, 8 y 25 de la Convención Americana. Poco a poco se han incluido otros artículos que tienen que ver con derechos económicos, sociales y culturales, pero especialmente o inicialmente comenzó con acceso a la justicia, solamente eso. Se han incluido un poco más. Digesto TEMIS, se los quiero presentar. El digesto TEMIS, entonces, voy a compartir con ustedes para que me vayan siguiendo un poco. Esta es la página oficial de Corte Interamericana, ¿de acuerdo? Aquí la vemos todo, ¿cierto? Entonces,
como pueden observar, en esta página oficial de Corte Interamericana nos vamos a encontrar diversos apartados, pero lo que me interesa es lo siguiente. Van ustedes aquí. Aquí, del lado izquierdo, bueno, de su pantalla, ven el mapa de jurisprudencia que tiene la Corte. Si nosotros nos posicionamos en México, van a encontrar cuántos casos en trámite tiene, cuántas sentencias, medidas provisionales. Si nos centramos en el Perú, vemos los casos en trámite, casos con sentencia, medidas provisionales. Véanlo aquí. De su lado derecho tenemos al digesto temis. Señores, esto es de la mayor relevancia. ¿Por qué? Porque si se los estoy mostrando en pantalla y de la página oficial de Corte Interamericana, es porque el digesto temis lo reconoce Corte Interamericana. El digesto temis, señores, es esta herramienta digital que tienen a su alcance con dos versiones, una versión móvil y una versión clásica. Vamos a dar versión clásica. Esto es un documento público, como ya lo dije, es un documento que contiene lo siguiente. Vamos a poner aquí, ahí está, plazo razonable. Buscamos plazo razonable en todos los artículos y entonces lo que va a hacer el digesto es que nos va a arrojar una tabla en de la cual se relaciona el plazo razonable. ¿Con qué artículos de la convención se relaciona el plazo razonable? Fíjate bien, dice aquí el artículo 19, el octavo, 25 y el 1. Supongamos que le damos en el artículo 8. Ahí está. Fíjate lo que te decía. ¿Cómo está construido el digesto temis? Número 1, el digesto temis es un sistema de búsqueda, pero no de búsqueda de una jurisprudencia. En México, por ejemplo, estamos acostumbrados en el Semanario Judicial de la Federación a ponerle plazo razonable y te sale el rubro de la tesis o jurisprudencia de que se trate y el texto, ¿de acuerdo? No sucede con el digesto temis. El digesto temis te muestra lo siguiente, el artículo completo de la convención, ahí lo tienes, artículo 8, que se refiere también al plazo razonable. Te da una tabla de contenido, fíjate bien. Esta tabla de contenido se relaciona con ese artículo 8. Por ejemplo, te dice elementos de definición del debido proceso, alcance del debido proceso, incidencia de su violación, etcétera, etcétera, etcétera. Esta tabla de contenido te va a permitir a ti ubicar tu tema. ¿Qué estás resolviendo? ¿Migrantes? ¿Niños? ¿Mujeres? ¿Personas en estado de vulnerabilidad? ¿Qué estás resolviendo? ¿Plazo razonable dentro de qué y para quién? ¿De acuerdo? Esta tabla de contenido te va a permitir ubicar eso precisamente. Después de la tabla de contenido, fíjate cómo aquí hasta te subraya eso, ¿no? En un plazo razonable, ¿dentro de qué? Fíjate, estamos hablando aquí del proceso, ¿no? Y sigues con la tabla de contenido y finalmente te va a dar la jurisprudencia o esos fallos donde se encuentra precisamente el plazo razonable. Te va a dar un contenido, una síntesis, una redacción de aquel contenido y después te remite propiamente a la sentencia. Esto quisiera que lo conocieran ustedes. Cuando le das clic ahí, te manda a los pies de página y luego, evidentemente, te va a mandar a los casos concretos, ¿de acuerdo? Entonces, yo nada más te lo pongo aquí del conocimiento muy rápido porque el tiempo se nos va, pero velo ahí, le das clic y te manda a la sentencia, ¿vale? Vamos a seguir avanzando. Ese es el digesto temis. Perdonen la rapidez, pero no puede ser de otra forma por el tiempo. Digesto temis. Ahora sí, guía metodológica. Fíjense bien, no hay que perderlos. La metodología temis está dividida en 3. Lo primero, el digesto temis. El digesto temis tiene como fundamento el artículo 69 de la Convención. ¿Cuál? Dar a conocer los fallos emitidos por Corte Interamericana. Perfecto, ya los conozco, los tengo concentrados en un documento público electrónico. Muy bien. Segundo punto, guía metodológica.
El objetivo de esta guía metodológica es facilitar líneas argumentativas para la aplicación del control de convencionalidad. Y esta guía metodológica podrías confundir, o es lo que se confunde con un método de interpretación jurídica, pero no, no. Estos son los 10 pasos que incluyen la guía metodológica. Vamos a verlos rápido. 1. Contexto real del caso. Hay una regla aquí nada más. Si son 10 pasos, son 10 pasos. No son 9, no son 8. Si tú te quieres saltar el 1 porque no lo ves relevante, no va a ser posible. Mejor me salto el 3 porque eso creo que no es necesario aquí en mi caso. No es posible. Si tú quieres aplicar la guía metodológica es 1, 2, 3, 4, 5 hasta el 10. ¿Vale? No se vale ni comerse pasos, ni saltarse pasos, ni acomodarlos como tú quieras. Esta es la guía que ya está establecida y así funciona. Contexto real del caso. Todo caso tiene un contexto real. No estoy hablando de los hechos. Estoy hablando del contexto real del caso. Por ejemplo, tú dices un caso de matrimonio, de divorcio, de guarda y custodia. Ay, ese es un caso muy sencillo. ¿Qué contexto real va a poder tener eso? En México, actualmente, hace unos días, un juez de distrito resolvió acerca de el poliamor. ¿Qué quiere decir el poliamor? Que yo puedo tener 2 mujeres o 3 mujeres o 4 mujeres. O sea, me puedo casar con 4 mujeres. Puedo vivir en concubinato con 4 mujeres y reconocerse así. O sea, ya entonces cambiaríamos el esquema del matrimonio es la unión entre un hombre y una mujer, o el matrimonio es la unión entre un hombre y un hombre, una mujer y una mujer. No, es entre un hombre y 3 mujeres, entre una mujer y 3 hombres. El contexto real del caso es lo que rodea tu caso, no son los hechos, no son las pruebas, es lo que rodea el caso. La cultura, la economía, la política, lo internacional, es decir, COVID-19. ¿Qué fue acá? Pandemia, economía, ¿qué más? Salud pública, ¿qué más? Todo lo que rodee tu caso, porque el contexto real, dice la metodología Temis, que al final va a tener que ver con medidas de reparación. El contexto real es el impacto que va a tener tu asunto, es lo quiero a nivel municipal, a nivel estatal, a nivel república, a nivel internacional. ¿Cuál es el contexto real de tu caso? Identificación de la pretensión. Casi todos estamos mal acostumbrados o acostumbrados a decir que la pretensión deriva de lo que quiere la parte actora. Vamos a ver qué quiere Israel en sus pretensiones. No, la metodología Temis te sugiere que escuches al actor y al demandado, incluso en la ampliación de demanda o en la reconvención, ¿de acuerdo? La pretensión no solamente o no siempre se fija por las partes. Hay asuntos donde también la fija el juez. Ejemplo, en materia laboral en México, no lo sé en el Perú, en México tenemos la suplencia de la queja, el principio de interpretación pro operario, etcétera. Yo le requiero al trabajador para que me aclare su demanda porque veo que las prestaciones están cortas y le falta. No me desahoga la prevención. Yo como juez fijo las pretensiones. Entonces, en la metodología Temis, no siempre la pretensión se fija por las partes. Hay que tener mucho cuidado. Acercamiento a los fundamentos legales. En la metodología Temis, cuando te acercas a los fundamentos legales, es 2 cosas importantes. Una, vas a partir de elegir normas de principios y luego normas de reglas. ¿A qué me refiero? Las normas que recogen principios son las normas fundamentales, aquellas donde les da supremacía, tu constitución, Constitución Política de Perú, Constitución Política de México, Convención Americana, Tratado para niñas, niños, adolescentes, Tratado de Migrantes, todo esto. Estas normas que recogen principios, se te sugiere que las elijas en primer lugar. En segundo lugar, vas a elegir a las normas de legalidad.
a las normas que te van a dar las reglas. El Código Civil, el Código Penal, códigos administrativos, el Código de Comercio, lo que tú quieras, normas de legalidad. Pero no solamente vas a elegir normas que te favorezcan, también que te limiten. ¿Cuáles son las posibles normas que están en contraposición con las que ya elegí? Identificar criterios normativos relevantes. Cuando hablo de criterios, cuando la metodología Temis habla de criterios, está hablando de jurisprudencia. Elige las jurisprudencias internacionales y nacionales que sean acordes a tu caso, ¿de acuerdo? ¿Qué ha dicho del plazo razonable la Corte Interamericana? ¿Qué ha dicho del plazo razonable la Corte del Perú? A eso se refiere con los criterios normativos. Hechos y pruebas jurídicamente relevantes. Aquí hay toda una escuela, ¿no? Por ejemplo, la Universidad de Girona, a través del método del razonamiento probatorio, nos da alguna idea acerca de cómo elegir la escuela de Alicante. En fin, hay muchas escuelas que se dedican a esto de la interpretación o de la argumentación en materia de hechos y en materia de pruebas. Lo relevante acá es que tienes que saber elegir qué llevas a la batalla, ¿no? Entre más concreto, entre más directo, entre más preciso, es mucho mejor. Interrogantes jurídicas. En la metodología Temis se te recomienda, se sugiere que tú plantees una serie de interrogantes, las que quieras. Eso sí, en la metodología Temis se te sugiere que comiences por interrogantes de los principios y luego de las reglas. Las interrogantes serían entonces aquellas hipótesis que tú vas a formular para después desarrollar con los métodos de interpretación y argumentación jurídica. Se sugiere que sí sea en forma de pregunta. Interpretación de las normas relevantes. Fíjate qué interesante. Punto 8 de la guía metodológica. Punto 8. En este punto, precisamente, cabe, fíjate bien, la interpretación gramatical, sistémica, funcional, histórica, el test de proporcionalidad, el test de igualdad, la interpretación conforme, el principio, todo lo que quieras. En este punto 8 de la metodología Temis te dice, tú eres el intérprete de la norma, tú eres quien está juzgando, tú eres el que va a decidir, conforme a los derechos que se encuentran en pugna, cuál es el método, ojo, de interpretación jurídica más adecuado para resolver este asunto. Y es precisamente en este punto 8 donde tú vas a desarrollar la interpretación a las normas que elegiste, la interpretación y argumentación de las jurisprudencias que elegiste, la interpretación y argumentación de los hechos y las pruebas que ya pusiste en los pasos anteriores. ¿De acuerdo? Siguiente punto, subsunción. No es lo que se nos ha dicho de premisa mayor, premisa menor, conclusión. No lo es. La subsunción quiere decir con que debes de concatenar todas las etapas anteriores, desde los hechos, las pruebas, las normas, los criterios, la interpretación. Para la subsunción no es conclusión, porque la conclusión la tenemos acá. La subsunción es arrojar resultados en forma argumentativa. Esto, como lo mencionó el doctor Carlos, que me presentó amablemente, tiene que ver con la práctica. Solamente estamos enunciando, solamente se las estoy presentando, ¿no? O sea, como llegar a una casa y decir, mira, te presento a Israel. Yo les presento la metodología Temis. Lo que incluye, lo que abarca, es muy bonito, es un nuevo paradigma para ver cómo podemos conocer y aplicar el control de convencionalidad. Conclusión, es decir, la última etapa de la guía metodológica. La conclusión tiene que ver con el fallo en sí mismo. Amparo, niego, condeno, absuelvo,
declaro nulidad, declaro anulabilidad, ¿no? Declaro validez. ¿Qué hago? ¿No? Entonces, a través de la conclusión es lo que el juez, lo que el magistrado, lo que el ministro decide. Pero además, como antesala, los efectos de reparación. Trae consigo reparación integral, trae consigo condena, trae consigo una ejecución, no lo sé, o sea, de cualquier naturaleza. ¿Sí? Bien. Ahora, eso por cuanto a la guía metodológica. En un segundo atendemos, es que veo acá en el chat, pero para no distraer, no, creo que no hay preguntas. Entonces, bien, al final tenemos esta red Temis. ¿Qué es la red Temis? La red Temis tiene muy poco tiempo que se puso en práctica. Ay, déjenme ver, creo que ya la perdí. La red Temis tiene unos meses que nació y tiene que ver con esto. Miren, la red Temis es una comunidad de operadores jurídicos de la región que se trabaja de forma voluntaria, en primer lugar, en la promoción y aplicación del control de convencionalidad. Esto está padrísimo. Les digo que desde el 2015, bueno, yo he tenido la fortuna de participar desde aquel año hasta la fecha en esta metodología Temis y ahora ya estamos entrando en lo que es la red Temis. Entonces, la misión de esta red Temis es apoyar por medio del intercambio de experiencias, o sea, Perú, México, Argentina, Colombia, ¿no? Que podamos intercambiar estas experiencias y buenas prácticas, pero todo relacionado con el control de convencionalidad, ¿de acuerdo? Recuerden que la base, o sea, ahora sí que el sustento de la metodología Temis es el control de convencionalidad. Las veces que he tenido la oportunidad de ir a Costa Rica, he estado en la corte, se dice que lo deseable es que los casos no lleguen a la Corte Interamericana. El control de convencionalidad, señoras, señores, se inicia en el ámbito nacional. Los problemas jurídicos de derechos humanos deben ser resueltos al nivel nacional. Deben ser reparados en el nivel nacional. No es deseable que se llegue hasta la Corte Interamericana. Lo deseable es que se quede hasta ahí. ¿Por qué? Por eso se crea esta red Temis. Y miren qué padre es lo que acaba de crear la red Temis. Déjenme presentarles esto ya por último para ir cerrando, porque estamos ya con límite de tiempo. Permítanme. Si no, Egacal me va a matar aquí con esto. A ver. Nada más. Denme oportunidad de mostrarles esto. La red Temis creó la plataforma de acceso a la justicia. Señores, de verdad, ustedes, esta es la página oficial del Instituto Interamericano de Derechos Humanos. Vean lo importante, plataforma de acceso a la justicia. Fíjense bien, este es una interfaz a través del cual puedes conocer todas las sentencias, todos los casos. Fíjate bien, por ejemplo, si te vas a Desca, tenemos un apartado de Desca. Ahora, aquí está el repositorio. Fíjate, los casos recientes de Argentina, de Colombia, de Perú, de México, pero ve qué padre, o sea,
omisión de adoptar medidas para proteger el derecho al medio ambiente, ausencia de ley de consulta previa, contaminación ambiental. Entonces, por ejemplo, tú le das aquí, dale clic y te va a llevar a la sentencia, te va a dar el resumen y mira el caso. Fíjate bien, el nombre, el país, Colombia. ¿Y qué crees? Aquí está la sentencia. Ahí la puedes ver. COVID-19, lo último, el COVID-19. Fíjate, todos los temas que tenemos en materia de COVID-19. Dime si no, es importantísimo. ¿En qué país no hubo problemas, por ejemplo, con el teletrabajo? Aquí está el teletrabajo. Míralo. En tus empresas, en tu empresa, no ha habido problemas con el teletrabajo por el COVID. Aquí está la sentencia. Aquí lo puedes ver. Los recursos de lo que les hablo, de esta metodología TEMIS, aquí están. Son 2 libros que se han creado de la metodología TEMIS. Dice, a 7 años de la metodología TEMIS, por favor descárgalo. Aquí está, lo puedes descargar. Capacitación en Derechos Humanos y Control de Convencionalidad, Operadores de Justicia, Retos y Oportunidades. Este fue el primer libro que sacamos. Aquí estoy, aquí yo participé también, participé en los 2, pero aquí tú puedes ver, tú puedes leer todas las experiencias que se tuvieron en Costa Rica. Mira, Sistema Universal, Sistema Interamericano, Jurisprudencia de DESCA. De verdad, es una herramienta muy valiosa. Todo lo que tienes aquí, Sistema Interamericano. Aquí tú vas a tener, mira, Administración de Justicia, adultos mayores, comercio, corrupción, defensores públicos, derecho extranjero, desaparecidos, discriminación. Si nosotros alegamos no tener información, no conocer la jurisprudencia, no conocer los criterios de la Corte, es porque no nos acercamos a estas herramientas. Yo lo dejo aquí por cuestiones de tiempo. Se nos ha puesto un determinado tiempo, entonces quisiera escucharlas. Ahora sí, me parece que es momento de sus intervenciones. Doctor Carlos, no sé si quieran abrir el micrófono para que puedan hacer algunas preguntas. Ok, a ver, aquí voy a leer. La metodología TEMIS ha sido aceptada formalmente por la Corte Interamericana. El digesto TEMIS es como el semanario judicial en el caso de México. La primera es, ha sido aceptada formalmente por la Corte. Si eso lo interpretamos a que si la Corte lo aplica, si esta es la metodología con la cual resuelve la Corte Interamericana, la respuesta es no. La metodología TEMIS, al igual que el test de proporcionalidad, el test de igualdad, que todo esto no es obligatorio, simplemente está ahí a elección de quien quiera. Sí, el digesto TEMIS es como el semanario judicial en el caso de México, sí, totalmente. Solamente que aquí hay un agregado más que en el semanario judicial no se tiene. El semanario judicial de la Federación solamente arroja la tesis y la jurisprudencia y la ejecutoria. Aquí no, aquí se tiene la interpretación de conceptos, plazo razonable, ¿qué es? ¿No? Porque no solamente es lo que dijo la Corte, sino en el digesto TEMIS se ha escrito a través, o sea, ¿cómo se interpreta eso? La tabla de contenidos que observamos en el digesto TEMIS permite desarrollar más y más temas. El digesto TEMIS va de lo abstracto a lo específico, ¿de acuerdo? De lo general a lo particular. Entonces, la metodología TEMIS es una pregunta muy importante y muy interesante. No es obligatoria para nadie, ni siquiera para la Corte Interamericana. Pero bueno, si está el digesto TEMIS en la página de la Corte Interamericana, si fue un esfuerzo de ella, me parece que en algo influirá o algo tiene que ver por ahí. Vamos a ver otra. Dice, bueno, es lo mismo aquí. Dice, el digesto TEMIS tiene
es una especie de inteligencia artificial para redactar sentencias y proponer decisiones. Es una pregunta muy interesante. Hoy en día ya se ha hablado, ¿no? De que justicia cibernética o justicia a través de este tipo de inteligencia artificial. No, no, el digesto Temis no es inteligencia artificial, no es para redactar sentencias. Más bien, el digesto Temis lo acotamos a recopilar criterios de Corte Interamericana, solo eso. Además, te ofrece una tabla de contenidos con temática. Entonces, te da, además de la jurisprudencia de la Corte, te da una tabla temática, pero no pretende ser una especie de inteligencia artificial para redactar sentencias. ¿Hay algún tipo de caso contencioso donde se pueda aplicar el método Temis? Sí, claro que lo hay. Claro que lo hay y quisiera mostrárselos. Hay varias sentencias que se han hecho conforme a metodología Temis y déjenme decirles algo, quiero presumir, no solo sentencias, demandas. Hay litigantes y en México que han hecho demandas con metodología Temis y las tengo. En otra ocasión, si el doctor Carlos, a ver si nos comenta, me parece que van a hacer un curso especializado de esto para podérselas compartir. Insisto, la metodología Temis, señoras, señores, es práctica. Ustedes acaban de ver solamente esto, enunciados, página, pues sí, información por aquí, por allá, pero ya en un caso concreto, a ver, vamos a ver el caso. Vamos a ver contexto real. Ahora sí, vete al digesto, recoge las normas, recoge los criterios, recoge esto, cómo lo aplicas, cuál es el método de interpretación que vamos a usar. Eso es lo importante. Ahora dice compartir el link para revisar herramienta, claro que sí. El digesto Temis solo tiene los fallos de la Corte Interamericana, también opiniones consultivas. También contiene opiniones consultivas el digesto. ¿Qué países aplican la metodología Temis? No sé, la metodología Temis se ha invitado a los foros a varios países, no todos han podido ir al mismo tiempo, pero sí se ha invitado a la mayor parte de los países que integran el sistema interamericano, eso sí, Entonces, ¿qué países aplican la metodología? Yo tengo el conocimiento, Colombia es uno de ellos, es importante, Perú, ustedes también han estado invitados y, insisto, hemos sido pocos los que hemos ido a Costa Rica, pero han estado presentes ustedes también, Argentina, por supuesto, también, Honduras, también. Se ha dado mayor auge al test de proporcionalidad y de igualdad. Eso ya depende de cada país. Insisto, hasta donde sé, todos los tribunales constitucionales aplican el test de proporcionalidad y el test de igualdad. Dentro de la metodología, sí, por supuesto que sí. Es solo base de datos de los fallos de corte con una de párrafos. Pues es una compilación de todos los criterios de corte. Muchísimas gracias a quienes han participado a través de la plataforma Zoom y nos han seguido a través del Facebook, y Dios mediante nos estamos reuniendo ya, los estamos convocando para una segunda parte aplicativa y sobre todo novedosa, y que lo vamos a aprovechar muy bien gracias a la participación y colaboración del doctor Israel Hernández González. Nuevamente, doctor, un fuerte abrazo a la distancia, la gratitud enorme de todos los que hacemos en ACAL Escuela de Derecho. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias, doctor, y gracias especialmente a todas y todos quienes estuvieron presentes. Agradezco de verdad el interés. Es ahora sí que un interés desinteresado, pero es padrísimo que quieran aprender, y especialmente en esta cuestión del control de convencionalidad. Un abrazo a todas y a todos, los veo pronto.